¿Qué pasó? Paula Cabezas con nosotros. Gracias, Paulita, muy gentil por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Qué gusto verle. Felicitaciones de asambleísta. Y es por ahí por donde quiero empezar. ¿Cómo entender la conformación de la nueva asamblea? Paula Cabezas Castillo, qué gusto saludarle, señora. ¿Qué tal, Francisco? Siempre es un gusto volver a este espacio tan maravilloso, un espacio importante, imprescindible en el periodismo, que también milita con las causas del pueblo. Así que gracias por esta invitación. Bueno, una asamblea que por su composición, eh, sin temor a equivocarme, el único bloque progresista y que le va a hacer frente a, a este proceso, un alto este proceso neoliberal es indiscutiblemente el bloque de la Revolución Ciudadana. Como vemos, hay una conformación, si bien somos el primer bloque legislativo, estamos hablando de 52 asambleístas, podríamos llegar a ser 54 si se repiten las elecciones en el exterior y también se hace justicia con nuestros hermanos migrantes, que a propósito ya la demanda ciudadana Fue aceptada, ¿no? fue aceptada, tenían toda la razón, el informe es lapidario, el informe que ha dado el equipo técnico del Consejo Nacional Electoral ha sido lapidario, en realidad hay una responsabilidad directa, y bueno, si no hubieran accedido a repetir las elecciones, creo que esto era causal de un juicio político indiscutiblemente. Pero bueno, esto también puede de una u otra manera modificar la cantidad de asambleístas, pero estamos hablando entre unos 54 a 50, de 52 a 54 asambleístas, lo que también indiscutiblemente permite que seamos el bloque mayoritario, la primera minoría dentro de la Asamblea Nacional. ¿Que es necesario dialogar a la interna? Indiscutiblemente. Eh, ya siendo un poco más institucionales. Es que yo no les veo. A Mm. ver, ¿qué rol van a jugar? Si esto es que tienen la mayor votación, eso es verdad. Pero como están las cosas, y como el anticorreísmo ampón de segunda fuerza, ¿con quién van a dialogar ustedes? ¿Qué van a poder hacer? Cuando el anticorreísmo, el odio institucionalizado, el odio con el voto que les lleva, construye, fácilmente se contagia al resto, ¿no? O sea, en la asamblea yo les voy a ver con mayores problemas. Miren, Villavicencio con un voto. Vean todo lo que hizo dentro de la asamblea. Ahora, 32 votos del odio. ¿Cómo van a hacer? Yo le veo más complicado el papel de la asamblea del que se imaginan, Paola. Quisiera pensar que si bien nosotros somos el bloque quizás mayoritario en el espectro progresista, están 5 o 6 asambleístas de Pachacuti que han ganado, hay que ver de qué vertiente son, Mm, reconocer ahí, que ahí hay complicaciones extremas con ese movimiento político. Y más allá, mira, Francisco, yo quisiera ser quizás lo más pragmática posible, siendo una mujer que ideológicamente la mueve una causa y todos sabemos que estamos con la causa del pueblo ecuatoriano para evitar la arremetida. Pero hay un problema grave y estructural en este país. La patria se desangra, el país está en condiciones extremas, la inseguridad, la falta de empleo, eh, la falta de, es más, la inestabilidad institucional. Aquí no hay garantías jurídicas para que nadie, absolutamente nadie venga ni invierta. Este país está sitiado. Y si no hacemos algo desde las instituciones, desde la voluntad política que debemos poner todos para sacar adelante este país, yo creo que va a ser muy complicado y lo que vamos a provocar es que la oleada de migración siga incrementando, que la delincuencia se siga convirtiendo en realidad ya en gobierno, porque bueno, sí, están cogobernando, pero creo que hay una salida y yo apelo a esa salida institucional, ahí sí ya voy un poco a hacer una mirada institucional, porque Francisco, a este país lo ha llevado a la debacle en la que se encuentra el odio. Partamos que aquí el odio se constituyó en política de Estado, destruir los hospitales, destruir la política pública, cambiar los letreros y ponerlos de ellos, pero no hacer nada. A la larga, si tú tienes un conflicto político con un actor político, confronta con ese actor político. Como decimos en mi tierra, si tienes un problema conmigo, ven, 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 ven.
No, entre pero claro, o sea, resolver. El claro, tema es pero que el no se puede. neoliberalismo, No, no, el no. A ver, neoliberalismo ha llegado, escúchame, Paula, escúcheme un momento, escúcheme un momento. Yo sinceramente no creo que se puedan resolver así las cosas. por supuesto que O no. sea, no, no, ya. Pero lamentablemente, lo que usted dice es cierto. O sea, lamento mucho, pero a ese nivel de vandalización ha llegado la política, y Así es. especialmente desde este sector. Y les juro que les van a retar de esa manera en la primera sesión de la Asamblea. O sea, la primera sesión de la Asamblea es la que marca el camino a las siguientes sesiones, ¿no? A eso me Es decir, refería, Francisco. llegar a la agresión de los militares que hacen de pasivos, los, ¿cómo es? Los anticorreístas de diversa categoría. O sea, llegan a retar, a insultar, a ofender, a atacar, construye, llega a destruir. O sea, A eso, vean, no quiero prejuiciarle al país, pero por sus palabras, por sus dichos, por sus gestos, por sus actos, eso va a pasar. ¿Cómo y a van a eso enfrentar me eso? refería, Francisco, a eso me refería. ¿Por qué? Porque esta es la siguiente etapa. Eh, Ellos tenían un conflicto político con el espectro progresista, o no, con la Revolución Ciudadana, con Correa, con su obra, con la transformación, tenían un conflicto con eso. Pero, ¿qué culpa tiene el pueblo? Esas son las interrogantes que siempre me planteo. ¿Qué culpa tiene el pueblo de que tengan un conflicto con un líder histórico que transformó este país, que le dio dignidad a su pueblo, que puso al Ecuador en el mapa internacional como un país que sabía cómo reducir pobreza, acortar esas brechas de inequidades históricas? ¿Qué culpa tiene el pueblo? Entonces, ahí, Francisco, No, uno no, empezaría espere, o Paola. pensaría, Paola, escúcheme un segundo. Claro que tiene culpa, son los que los eligen, pues. No es que qué culpa tiene el pueblo tiene toda la culpa que ustedes quieran. Esto es lo que eligieron. Yo no comparto esa frase que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. No, los pueblos tienen los gobiernos que eligen, los pueblos tienen los gobernantes que eligen, los pueblos tienen los representantes que eligen. Ahí está la culpa. hay una oportunidad, Francisco. Yo no quiero pensar que el pueblo se va a volver a equivocar. Nos preocupa mucho porque aquí nos están vendiendo un niño engominado, que como el papi no pudo, él le quiere hacer el sueño realidad al papi. eh, y hay indiscutiblemente toda la derecha bancaria, empresarial de este país apostándole a que sea el heredero de la fortuna de los Noboa el que pueda asumir la presidencia de la República. Y mira, aquí entramos en infinitas contradicciones. Justamente venía de una reunión con la dirigencia y militancia de la Revolución Ciudadana acá en Esmeraldas. Y digo, esto ya es un tema real y abierto de lucha de clases. Sí, Yo no correcto. entiendo cómo Esmeraldas podría, y yo lo dije abiertamente, digo, compañeros, yo no entendería cómo un esmeraldeño podría votar por el hijo de Álvaro Noboa. ¿Y por qué? Y empezamos a hacer algún interesante, digamos, irnos un poco a la historia, cuando Esmeraldas era una de las provincias en donde el boom bananero permitió que desde nuestro puerto se exportara banano, teníamos nosotros eh, condiciones interesantes desde esa época en la que el banano era el oro que permitía sacar de la pobreza muchos de nuestros sectores. Y hoy justamente alguien decía que el monopolio bananero fue que enterró a la provincia de Esmeraldas, eh, que desapareció el banano de acá. Acá la gente ya ni se acuerda que en algún momento este era el territorio de donde se exportaba banano desde nuestro puerto. Y los monopolios terminan también haciéndole muchísimo daño a los pueblos. Y haciendo una analogía, eh, hoy ellos tienen todo, absolutamente todo. Lo que les ha hecho falta siempre es poder político. ¿Y poder político para qué? Porque el Estado, Francisco, que debe ser nuestro padre, el que proteja para que justamente sea equilibrado y permita que los que menos tienen puedan recibir de los que más tienen sus derechos básicos y elementales, como la salud, la educación. Pero es peligroso, porque yo me hacía una pregunta hace unos días, ¿será que Daniel Noboa
le va a cobrar impuestos que el papá no paga? ¿Será que Daniel Noboa le va a obligar a su padre que cumpla con los derechos laborales que históricamente ha incumplido con sus trabajadores? Entonces es muy difícil, porque esto lo hemos vivido o lo estamos viviendo. Un gobierno empresarial ligado al status quo de este país, ligado al establishment, y que nos van a empobrecer y que van a poner las cosas mucho más cuesta arriba para el país. No creo que el Ecuador esté preparado para continuar con 4 años más de neoliberalismo, de destrucción del tejido social y de lo público, porque a la larga a esta gente no le importa lo público. Ellos creen que con la dádiva resuelven. Y mire, yo le entrego un colchoncito, una Claro, o sea, ya, ya. hacker, usted con eso tiene que conformarse mientras ellos siguen haciendo más plata. Entonces, Francisco, esto sí es abiertamente una lucha de clase. Si el pueblo, si los pobres de este país, los empobrecidos, porque no es que seamos pobres porque queremos, los empobrecidos de este país, no entendemos que la decisión entre un gobierno popular, un gobierno que reivindique el Estado para el servicio de la gente, que reivindique lo público, que ponga lo público al servicio de la gente, o vas a poner a más de lo mismo, como gente que definitivamente no va a gobernar por el pueblo, sino que llegan a hacer negocios y más plata, pues sencillamente es lo que hay. Aquí ya no hay más opciones. O eliges a Luisa González como la representante capacitada para enfrentar esta etapa que necesita y obliga al país, o eligen por más de lo mismo. Quiero aprovechar, bueno, ya que ya recuperamos el audio, ya no tengo protestas. Bueno, gracias por las correcciones, amigos. Yo siempre valoro cuando ustedes nos toman en cuenta. A Patricio González, muchas gracias, Patricio, muy amable por su superchat. Su saludo, dice, alegría verlo con buen semblante, espectacular la entrevista al doctor Chávez, uno de los más lúcidos del sector progresista. Lástima que nuestro pueblo no avisore mejores días. Gracias, Patricio, muy gentil. Gracias a todos por su aporte y por su apoyo. Paola, déjeme que le plantee el tema como mayor conflictividad con la que se presenta. Van a tener 1 año y medio de asamblea. Si ganan el gobierno, les tocará ser el bloque oficialista y se tocará enfrentar una arremetida por parte de los contrarios de forma violenta. Si no ganan el gobierno, en cambio, tendrán que enfrentar no solo la arremetida, sino la persecución, pues porque aprovecharán el poder para perseguir, como lo ha venido haciendo el anticorreísmo ampón de manera abierta durante mucho tiempo. ¿Qué van a hacer con una asamblea tan tóxica? A pesar de que ustedes sean el bloque mayoritario, a pesar de que sean la gran minoría de las mayorías, ¿cómo van a enfrentar, a ver, políticamente hablando, a un bloque tan tóxico? Porque los demás se van a sumar al cargamontón, verá. Yo no sé si ustedes tienen esperanza en pactar con el señor Gutiérrez o pactar con el propio Pachacuti o con los dispersos que son fácilmente comprables, ¿no? Dispense que yo dude, pero ya voy viendo varias asambleas al precio de costo. Paola Cabezas. Sí, Francisco, en realidad la complejidad de esta asamblea, más allá de quién sea el presidente electo, nosotros obviamente aspiramos que por el triunfo incuestionable de Luisa González en primera vuelta podamos sostenerlo ahora en la segunda vuelta, pero de no ser así, y creo que hay que mirar todos los escenarios de manera pragmática, van a existir indiscutiblemente posiciones complicadas y sobre todo porque el modelo que trae el señor Daniel Noboa es exactamente copia de el modelo de Guillermo Lasso. No vamos a tener algo diferente. Es más de lo mismo. Si no, mire lo que dice su plan sobre el tema del IES, exactamente copiado y calcado, más años para la jubilación. Ya escuchamos por ahí que quiere reducir salarios, que los salarios ecuatorianos son demasiado altos para la región, y es no comprender que traen también una agenda que empobrece, que va a generar más pobreza, y que en esas condiciones a nosotros, quienes vamos a ir al bloque de la Asamblea Nacional con perspectivas completamente distintas de país, vamos a estar siempre en la defensa del pueblo ecuatoriano, pero aspirando también, Francisco, que en las condiciones que el Ecuador se encuentra, la confrontación
definitivamente fue la que perdió en las elecciones anteriores. Todos quienes atacaron, todos los que acuñaron su campaña en torno al anticorreísmo, todos los que hablaban de persecución, fueron los que perdieron. Daniel Noboa estratégicamente decidió no atacar, cooptar el voto joven, irse quizás con otras narrativas y relatos para justamente introducirse en la segunda vuelta, sin que, vuelvo y repito, sin que esto cambie lo que representa el modelo de Lazo, pero también a nosotros nos toca hacer ese rostro del pueblo ecuatoriano en su defensa permanente, pero también qué hacer ante la necesidad de un pueblo ecuatoriano que no aguanta más, que no quiere más confrontaciones, que está cansada del anticorreísmo y el correísmo, que está cansado de que nos echemos la culpa entre todos y que no tengamos una posición completamente clara. Al menos el bloque de la Revolución Ciudadana siempre va a estar prestos a poner el hombro cuando se trate del país. Y si estos 47, 45, 46, 44, las que sean, que lleguemos a la Asamblea Nacional, pueden contribuir en una salida para la crisis que vive el Ecuador, lo haremos. De lo contrario, Francisco, vamos a ser coherentes con nuestro electorado, coherentes con este pueblo ecuatoriano, que en ocasiones puede equivocarse, pero que también necesita una reivindicación. Y la reivindicación es política, la reivindicación es de modelos, la reivindicación es saber que el neoliberalismo nos está matando y que los ciudadanos deben también tener esa capacidad de escucha, de entendimiento, que no puede ser en este momento la discusión del guapito, de la familia perfecta. Ya nos inventaron ahí casi Meghan y el príncipe Harry. Están ahí en esa lógica de cosas que no son reales. Las familias ecuatorianas tienen otra composición, hay distintas composiciones de familias, y esas familias empobrecidas, las de clase media, que ya en ocasiones no perdieron sus emprendimientos, no han tenido un acompañamiento política pública económica, los han Correcto. abandonado, entonces necesitan mirar esta como una alternativa. Entonces no podemos, a mí me cuesta mucho, Francisco, me cuesta mucho que la discusión en este país pase por si el candidato es más guapo, que si Luis es linda. No, 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 no. Señores, mire, Eso pasó. A no, ver, pero discúlpeme, Francisco, aquí este país no puede llegarse a la discusión de que porque me gusta la familia, que porque me gusta. No, señores, pero mire cómo están banalizando esta campaña. Usted dése un pasito por Ecoavisa, dése un pasito por Teleamazonas. no, pues estamos hablando de otra cosa ahí, sí. Y lo ponen en horario triple A, que conozcan pues a la esposa del futuro presidente. Así dicen, mire, aquí está Entonces yo creo Pero, que. a ver, no, es que Paula, usted está reclamando algo. Por cierto, le doy la razón. Pero yo le quiero recordar antecedentes con los cuales lamentablemente el Ecuador ha elegido. ¿Por qué le eligieron a Yamil Maguad? Por guapo. ¿Por qué le eligieron a Rafael Correa? Un factor fui también por guapo. Sí, aunque no lo crean, lo que estoy diciendo es cierto. A Lazo No, no no, creo que no, lo a hayan Lazo, elegido no, pero es que exactamente a ver, por esa estoy característica. hablando, pero por favor, a ver, Paulita, estoy hablando de casos concretos de banalización de la política, que nuestro pueblo cayó en ese tipo de estupidez. A Lazo lo eligieron por los zapatos rojos, pues. Por favor. Y ahora, otra vez el guapo. Esas son lecciones amargas para el país. Son lecciones amargas, créanme. ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuánto nos ha costado esa banalización de la política? Paula Cabezas. Debemos entender que esto no es por el más guapo ni la más guapa. Si reducimos, y ahí Francisco es mi preocupación con más de 4 millones de jóvenes entre 16 y 29 años, que van a ser desequilibrantes indiscutiblemente para esta elección. Y son los jóvenes que están en TikTok, son los jóvenes que obviamente ven atractivo las propuestas que hace este candidato. Porque mira, la sociedad es aspiracional. Siempre nos vemos reflejados en alguien y dice, yo quisiera ser como esa persona, yo quisiera llegar a tener o ser o parecer a esta persona. Y sí, es el empresario exitoso, 35 años, con la familia perfecta, y diciéndote, tranquilo, todo está muy bien, yo te voy a dar empleo, yo te voy a hacer esto, tranquilo, las cárceles vamos a hacer las barcazas, tranquilos, no se preocupen, todo lo resuelven así, mágicamente. Pero no estamos entendiendo que esto es una decisión de modelos,
estructural, necesaria. Va por Hacer un ahí, análisis va por allá, ahí. mucho más allá de, del TikTok y de estas cosas que a veces en ocasiones nos están, discúlpeme la expresión, embruteciendo y no nos están haciendo Totalmente, entender que este país está en soletas y que el totalmente. país Es que está en así caquitis, resultó. que no podemos seguir embrutecidos por la inmediatez, por lo superficial, por estas cosas que en realidad no son las que van a darle un giro y un cambio al país. Hoy estamos quizás anestesiados por toda esta discusión que tenemos, pero luego de la elección vamos a llorar lágrimas de sangre porque a la larga eso fue lo que nos hizo pasar Lenin Moreno, lo hizo pasar Lazo, y es la continuidad de un modelo que embrutece, y cuando lo digo embrutece es con todas sus letras, porque que no inviertan en educación es para embrutecernos. El que no te den salud es para embrutecernos. Y ahora siguen haciendo una Ya, campaña líquida, una campaña sin contenido, una campaña que no aporta absolutamente nada para embrutecernos. le agradezco a Silvia Armijos, me dice que ha llegado un poquito tarde porque estaba en la peregrinación de la Virgen del Cisne. Y gracias por pedir por mi salud, muy gentil. Alguna vez fui a la peregrinación de la Virgen del Cisne. Qué camino me costó entre San Pedro de la Bendita y Catamayo, fue durísimo. Y eso que estaba hecho a caminar. Pero bueno, es una linda experiencia. Algún rato te la aconsejo, Paola. Óyeme bien, ya. Si todo esto nos llega en un momento determinado, las elecciones son el 15 de octubre, y si el futuro no se vuelve, por lo menos avisorado en la posibilidad de frenar entre los dos grupos que están en disputa del poder ahora, el grupo del señor Novoa, el grupo de la señora González, por lo menos entre los dos acordemos una especie de acuerdo democrático para evitar que el odio siga imperando. Ahí sí Yo no les estoy llamo de a acuerdo ustedes en como eso. grupo político, ¿no? O sea, busquemos eso. Yo sí estoy planteando desde hace rato, busquemos un proceso de reconciliación urgente. Ya, dejémosle apartado, aislado a Construye 25 y su odio. Ellos no aceptan el correísmo, quieren acabar con todos los correístas. Es un conflicto. Pero no es el resto del país, pues. No es el resto del país. Y Francisco, si usted puede ver, y yo creo que esto es importante analizarlo, porque no sé si construye, puede sentirse un bloque democrático y representativo en la Asamblea Nacional cuando ni siquiera sabemos si esos votos les corresponden a ellos. Esos votos los obtuvieron de una manera muy, digamos, muy cuestionable, muy cuestionable. Eh, el asesinato de Fernando Villavicencio, apelar obviamente a ese sentido, sí, de penas seguramente, El pésame electoral. El pésame electoral. Ya. de luto, pero no sé si a ellos en realidad eh, les vaya No, no, a con ellos no alcanzar. cuente. Paola, Paola, no cuente. No, Con ellos no no cuente. vamos a Se lo digo contar muy con en ellos, serio. no vamos a contar. Entonces eso ya lo han dicho públicamente y lo tenemos completamente claro. Pero sí, yo coincido con usted, Francisco, cuando digo que hay que pensar a una asamblea en una condición pragmática de un país todavía necesitando que las instituciones y sus actores políticos se sienten a dialogar por el bien del país, yo veo un margen de maniobra muy interesante con otros sectores con los cuales se pueda conversar. El país no está para ensayos, el país no está para seguir en las pataletas y en las riñas históricas. Yo creo que en esta elección, vuelvo y repito, perdió el odio, perdieron los que seguían intentando instalar el anticorreísmo como su antagónico, cuando no se dan cuenta que lo que en realidad preocupa a este país es la pobreza, el desempleo, la inseguridad que nos mata y que hay cosas mucho más urgentes que resolver que las pugnas políticas, que las rencillas, que, las de, que el odio desmedido que tienen ciertos actores políticos por la venganza. Esto ya le ha pasado mucha factura al pueblo ecuatoriano y Francisco, creo que hay una posibilidad muy importante de poder hacer este gran bloque que se pueda sumar a muchos cambios necesarios que tiene este país. Es un periodo de gobierno muy corto, el legislativo de igual manera,
y creo que no hay posibilidades, no existen. Es más, yo no veo ninguna posibilidad de lado y lado que nos pongamos a confrontar. No veo ninguna posibilidad porque eso sería pasarle la factura al Ya, no se lo merece. suicida sería suicida. Hola, qué gusto conversar con usted. Muchas gracias primero por haber llegado hasta esta casa. Usted sabe que siempre es bienvenida. Y gracias a nuestro público que ha opinado con tanta intensidad a lo largo de su debate. Usted puede ver luego en el chat en vivo las opiniones sobre usted. Hay algunos que opinan al contrario, hay quienes opinan cordialmente sobre usted, lo cual realmente me gusta, esto que se abre el debate. A ver, a todos ustedes, por favor, vamos a darle like a esta entrevista, vamos a darle like. A ver, lleguemos a los 700 ya. En un ratito más les reto a los 700. Vamos todos porque eso nos ayuda en YouTube. A Paula Cabezas Castillo, muchas gracias, señora, muy gentil. Es usted muy amable y siempre contamos con su presencia. Esto es En Directo, yo ya vuelvo. Gracias, Paulita, muy gentil.